Le han mostrado un show barato, protagonizado por un tirano malvado y un sheriff noble que salva al pueblo del hambre. Una bonita imagen para las noticias. Pero mientras usted aplaudía la lucha por la democracia, tras bambalinas se llevaba a cabo un saqueo silencioso y metódico. No se trataba de libertad, sino del derecho de propiedad sobre 300.000 millones de barriles de petróleo. Un petróleo para el que, por una extraña coincidencia, están diseñadas las refinerías estadounidenses. Se trataba de oro, de uranio y del control sobre el patio trasero, donde China y Rusia han empezado a mover sus fichas con demasiada audacia. Esto no es política, es contabilidad pagada con vidas ajenas. Hoy vamos a desglosar las razones cínicas y pragmáticas por las que la democracia más rica del mundo necesitó salvar a un país empobrecido con las mayores reservas de petróleo del planeta. Cancelamos el show. Empezamos. Las mayores reservas de petróleo del mundo. Suena como el premio gordo, ¿verdad? Imagine que en su patio trasero no encuentran solo petróleo, sino un océano entero de petróleo. 300.000 millones de barriles. Eso es más de lo que tienen los jeques saudíes en sus palacios inmaculados. Parecería que solo queda vivir y disfrutar, construir un paraíso en la tierra. Pero olvida en qué mundo vivimos. En nuestro mundo, una reserva así no es una bendición, es una maldición. Es un gigantesco letrero de neón sobre su país que parpadea una sola palabra. Saquéame. Es como sentarse en un trono de oro puro en un mundo lleno de orcos de El Señor de los Anillos. La pregunta no es si vendrán a por usted. La pregunta es cuándo. Porque en el juego global, usted no es un jugador. Es el casino cuya banca ha saltado. Y ahora los dueños del local han venido a cobrar sus ganancias. Junto con el edificio. Luego está la naturaleza específica de ese petróleo pesado. Creemos que el petróleo es simplemente petróleo. Negro, líquido, inflamable. Pues no es así. El crudo venezolano es especial. Es pesado, viscoso como el alquitrán. Un verdadero dolor de cabeza para cualquier ingeniero. Y para convertir esa masa en gasolina se necesitan refinerías especiales, súper complejas, súper caras. Y aquí viene la diabólica ironía. Durante décadas, esas refinerías se construyeron en un solo lugar, en la costa del Golfo de México, en los Estados Unidos de América. Esas plantas están diseñadas para el petróleo venezolano como una llave para una cerradura específica. No pueden simplemente cambiar y empezar a procesar crudo ligero árabe. Sería como intentar repostar un coche de Fórmula 1 con diésel de tractor. Técnicamente imposible. Y así, Estados Unidos se encuentra en una postura del Kama Sutra. Odia al régimen de Caracas, pero su industria, sin ese petróleo, es un montón de chatarra. Es una esquizofrenia geopolítica, la dependencia de un adicto a su camello, al que él mismo quiere encarcelar. Y esto nos lleva a la amenaza al petrodólar. Esto ya es sagrado. Ni siquiera se trata de dinero, se trata de una religión. Todo el poder de Estados Unidos no descansa en sus portaaviones. Se basa en una idea simple. Cualquier país que quiera comprar o vender petróleo debe hacerlo en dólares. Esto obliga al mundo entero a necesitar la moneda estadounidense. Les permite encender la máquina de imprimir dinero cuando les apetezca. Y de repente aparece Hugo Chávez. Y luego Maduro. Y dicen, pues nosotros vamos a comerciar en yuanes, en euros. O miren, hemos creado nuestra propia criptomoneda, el petro. ¿Suena a teoría de la conspiración? Oh, es mucho peor. Para Washington es una amenaza existencial. Es como llegar al Vaticano y anunciar que ahora todos le rezan a Odín. Es un atentado contra un símbolo de fe. Saddam Hussein intentó hacer lo mismo. Muammar el-Gaddafi también habló de un dinar de oro. Todos sabemos cómo acabaron. El tío Sam mira estas jugadas con la sonrisa de Terminator y dice, volveré. Además del oro negro, en Venezuela abunda el oro de verdad. El amarillo, toneladas, yacimientos enormes. Pero como muchos países inteligentes,
Caracas no lo guardaba debajo de la cama, sino en los lugares más seguros del mundo, los bancos occidentales. Principalmente en Londres. Y en un momento dado, los venezolanos dijeron: «Chicos, gracias por guardarlo. Ahora devuélvanos nuestro oro a casa». Y se hizo un silencio incómodo. Es como darle tu cartera a un desconocido en un callejón oscuro y luego sorprenderte de que no quiera devolverla. Los bancos occidentales simplemente congelaron los activos venezolanos, porque la democracia estaba en peligro. Es un esquema genial. Primero convences a todos de que tienes la caja fuerte más segura del mundo. Y luego simplemente cambias la combinación y dices que el dueño tiene mala reputación. Ni siquiera es un robo. Es un truco de magia al estilo de David Copperfield. Aquí estaba el oro. Y aquí ya no está. Y todo, bajo el aplauso de la comunidad internacional. Abra un mapa. Mire dónde está Venezuela. No es un lejano Irak. Es el vientre blando de América. Su patio trasero. Los estadounidenses desde el siglo XIX viven según una regla llamada la Doctrina Monroe. Traducida del lenguaje diplomático al humano, suena así: este es nuestro continente, y que no se le ocurra a ningún desgraciado europeo o asiático meterse aquí con sus reglas. Y de repente, tienen al lado un régimen que es abiertamente amigo de Rusia y China, que acoge a sus militares, que compra sus armas. Para Washington, es como si tu peor enemigo se mudara al apartamento de al lado y empezara a taladrar agujeros casuales en la pared que da a tu dormitorio. Nadie en la Casa Blanca iba a tolerar algo así. No es una cuestión de política, es una cuestión de instinto de supervivencia imperial, que no tolera extraños en su territorio, aunque formalmente no sea su territorio. Y aquí entramos en un puro thriller de negocios, la empresa Citgo. Imagíneselo. Venezuela, un país paria, es dueña de 3 enormes refinerías de petróleo y miles de gasolineras en territorio de los Estados Unidos. No es una broma. Citgo Petroleum Corporation es una filial al 100% de la estatal venezolana PDVSA. Es como si Corea del Norte tuviera su propia cadena de restaurantes de comida rápida en California. Un activo estratégico en la mismísima guarida del enemigo. Durante décadas, este esquema funcionó. Pero cuando la tensión aumentó, los estadounidenses miraron este tesoro y se les hizo la boca agua. Controlar Citgo significa controlar el procesamiento y la venta de ese mismo petróleo pesado. Es la palanca de presión perfecta, y la consiguieron. A través de sanciones y maniobras legales, prácticamente le arrebataron a Venezuela su principal activo en el extranjero. Un esquema digno de El Padrino. Nada personal, solo negocios. Mientras Estados Unidos estaba ocupado en Oriente Medio, un vecino astuto se coló en su huerto. China. Pekín no ondeaba banderas de la democracia. Simplemente daba dinero. Mucho dinero. Más de 60.000 millones de dólares en créditos e inversiones. ¿A cambio de qué? Exacto, de petróleo. De futuros suministros de petróleo. Para China era un acuerdo perfecto. Obtenían una fuente de energía garantizada y enganchaban a todo un país con la deuda. Para Estados Unidos, era una pesadilla. Su principal competidor geopolítico estaba construyendo una base económica justo debajo de sus narices. Los chinos no se metían en política. Construían carreteras, puertos, infraestructuras. Actuaban como una boa constrictor, envolviendo a su presa lenta y silenciosamente. Washington entendió que, si esto continuaba, Venezuela no solo se convertiría en un aliado de Pekín, sino en su colonia económica. Y eso no se podía permitir. Comenzó el juego de la expulsión. Si China es la boa, Rusia es el oso que llegó y se sentó descaradamente en el campo de frambuesas. Moscú no invirtió decenas de miles de millones. Actuó de forma más sutil. Primero, las armas. Venezuela se convirtió en uno de los mayores compradores de armamento ruso. Cazas Su-30. Sistemas de defensa antiaérea S-300. Tanques. Helicópteros.
Esto creó una dependencia del ejército venezolano de las piezas y los instructores rusos. Segundo, los asesores militares. La presencia de especialistas rusos en Caracas es un trapo rojo para el Pentágono. Es casi como una crisis de los misiles a pequeña escala. Y tercero, el paraguas político. Rusia, en el Consejo de Seguridad de la ONU, bloqueó una y otra vez cualquier resolución dura contra Maduro. Para Estados Unidos, fue un doble golpe. No solo perdían el control de la región, sino que veían a su viejo enemigo de la Guerra Fría regresar a su patio trasero. El águila americana no podía ver tranquilamente cómo el oso ruso campaba a sus anchas en su nido. Yacimientos de coltán. Suena como el nombre de una enfermedad, ¿verdad? Pero este mineral de apariencia modesta es la sangre de la civilización moderna. Sin él no funciona ni un solo smartphone, ni un portátil, ni un misil. Con él se fabrican condensadores, esas pequeñas piezas que están en todos los gadgets. Las principales reservas de coltán se encuentran en África, en un Congo devastado por la guerra, donde se extrae en condiciones infernales. Y de repente, los geólogos encuentran en Venezuela reservas gigantescas de este tesoro, unas de las más grandes del mundo. Para corporaciones como Apple o Samsung, es como encontrar una nueva fuente del elixir de la vida. Limpio, sin relación con las guerras africanas y los minerales de sangre. El control sobre estas reservas es el control sobre toda la electrónica mundial. ¿Cree que la lucha es por el petróleo? Eso es del siglo XX. La lucha del siglo XXI es por los metales raros, por aquello de lo que está hecho su iPhone, y esta ronda, Venezuela la está perdiendo. Si el coltán es la sangre de los gadgets, el uranio es el alimento de los reactores nucleares y de las bombas nucleares. En Venezuela hay reservas probadas de uranio. No son las más grandes del mundo, pero existen. Ahora sume 2 más 2. Venezuela tiene excelentes relaciones con Irán, un país al que Estados Unidos lleva décadas acusando de intentar crear armas nucleares. ¿Qué pasaría si Caracas comenzara a suministrar mineral de uranio a Teherán? Para los halcones estadounidenses y la inteligencia israelí, solo este escenario ya es motivo para un ataque preventivo. Esa es la línea roja que no se puede cruzar. Nadie sabe con certeza si hubo tales suministros, pero en la gran política no importan los hechos, importan los riesgos potenciales. Y el riesgo de un átomo iraní con sello venezolano era demasiado grande como para ignorarlo. Es como darle una granada a un mono. Quizás no le quite la anilla, pero ¿quién querría comprobarlo? Piense en esto como un ejemplo para otros. Imagine una urbanización de lujo. Todos viven según reglas estrictas. El césped está cortado, las vallas son idénticas. Y de repente, un residente pinta su casa de morado y declara que en su parcela va a construir el comunismo, con barbacoa gratis para todos. ¿Qué harán los demás residentes? Lo odiarán, no porque no les guste el morado, sino porque da un mal ejemplo. Venezuela, con su revolución bolivariana, era exactamente ese vecino. Nacionalización de recursos. Control estatal total. Retórica antiestadounidense. Aunque ese modelo fracasara, aunque llevara al caos, su mera existencia es un virus. Un precedente peligroso para otros países de América Latina. ¿Y si alguien más quisiera expulsar a las corporaciones estadounidenses? ¿Y si alguien más decidiera que los recursos naturales pertenecen al pueblo? La América corporativa no podía permitir que esa infección se extendiera. La Casa Morada tenía que ser demolida, como lección para los demás. Hagamos una pausa. ¿Siente cómo los engranajes empiezan a moverse en su cabeza? ¿Cómo la imagen del mundo que le dan las noticias empieza a resquebrajarse? Es normal. Es el síndrome de abstinencia de la comida basura informativa con la que nos alimentan a diario. Solo hemos recorrido un tercio del camino, y estas eran las razones más obvias. A continuación, nos adentraremos en abismos de cinismo que le harán querer darse una ducha. Así que prepárese. Ahora, el hecho. Venezuela tiene una costa enorme y una posición estratégica ideal.
Es la puerta de entrada al Mar Caribe. Y el Caribe no es solo piratas y ron. Hoy es la principal ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos y un nudo logístico clave para el comercio. Quien controla la costa de Venezuela, controla esos flujos. Durante años, los estadounidenses acusaron a la cúpula venezolana de tener vínculos con los cárteles de la droga. Sea cierto o no, no importa. Lo importante es que el caos en el país y un cambio de régimen permiten tomar el control correcto de esas rutas. Es como cambiar la empresa gestora en un gran centro comercial. Los inquilinos siguen siendo los mismos, solo que ahora el dinero va a otro bolsillo. El bloqueo de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es fundamental. Se trata de un cártel, un club de caballeros que acuerdan cuánto petróleo extraer para que el precio sea atractivo. Para ellos, claro. En este club siempre ha habido dos facciones. Las Palomas, lideradas por Arabia Saudí, siempre dispuestas a negociar con Estados Unidos para aumentar la producción y bajar los precios, y los Halcones. Durante décadas, el principal halcón fue Venezuela. Caracas siempre abogó por precios altos y recortes de producción, desbaratando los planes de saudíes y estadounidenses. Era una piedra en el zapato. Sacar a Venezuela del juego significaba descabezar al bando de los halcones y convertir a la OPEP en una herramienta dócil de la Casa Blanca, para que el precio de la gasolina en Estados Unidos fuera siempre cómodo para el votante. Es una gran partida en el mercado energético mundial, y Venezuela era la pieza que había que eliminar del tablero a cualquier precio. La crisis migratoria también se ha utilizado como arma. Cuando un país grande colapsa económicamente, la gente huye. Millones de personas. ¿A dónde? A los países vecinos, Colombia, Brasil, Perú. ¿Y quiénes son los principales aliados de Estados Unidos en la región? Exacto, Colombia y Brasil. De repente, se ven desbordados por una oleada de millones de refugiados. Es una catástrofe humanitaria, una carga para sus presupuestos, un aumento de la delincuencia, tensión social. Por un lado, Washington clama sobre los horrores del régimen de Maduro. Por otro, observa con satisfacción cómo este caos presiona a sus aliados. ¿Por qué? Porque los hace más dóciles. Cuando tienes un incendio en casa, estás dispuesto a todo para que te ayuden a apagarlo. Esta crisis migratoria fue la herramienta perfecta. Desacreditaba al régimen de Caracas y al mismo tiempo ponía de rodillas a los países vecinos, haciéndolos aún más dependientes de la ayuda estadounidense. Un doble golpe. Cínico, sí. ¿Eficaz? Absolutamente. No podemos olvidar las deudas con Wall Street. Durante años, Venezuela vivió a crédito, emitiendo bonos del Estado que todos compraban, incluidos grandes fondos de inversión estadounidenses. Eran papeles muy rentables, con altos rendimientos. En Wall Street los llamaban bonos del hambre, porque se ganaba dinero con ellos mientras la gente del país pasaba hambre. Pero en un momento dado, la música se detuvo. Caracas se declaró en suspensión de pagos. Simplemente dejó de pagar. Para los fondos estadounidenses, eso significaba perder miles de millones de dólares. Y a los chicos de Wall Street no les gusta perder dinero. Tienen muy buenos contactos en Washington. Saben cómo defender sus intereses. Y cuando tu interés es recuperar tu dinero de un país en quiebra, un cambio de régimen, suena como un excelente plan de negocio. Un nuevo gobierno democrático reconocería las deudas antiguas y las pagaría, con intereses. Es una historia tan vieja como el mundo. Si le debes $100 al banco, es tu problema. Si le debes 100.000 millones, es problema del banco. Y el banco encontrará la manera de solucionarlo. Ya hemos hablado del coltán y el uranio, pero en las entrañas de Venezuela hay otros tesoros de la tabla periódica. El litio, conocido como el petróleo blanco, es la base de todas las baterías, desde su teléfono hasta un coche eléctrico Tesla. La demanda no hará más que crecer. Y en Venezuela hay reservas sin explorar. También hay torio, un sustituto potencial del uranio en la energía nuclear, más seguro y eficiente. Es la energía del futuro. Por ahora, todo está a nivel de pronósticos geológicos,
Pero quien obtenga el control de estos recursos gobernará el siglo XXI. Es como capturar minas de carbón en el siglo XIX o pozos de petróleo en el XX. Hoy se libra una guerra silenciosa por los metales del futuro, y Venezuela es uno de los principales premios. Un premio que ni siquiera se ha explorado del todo, pero que todos ya codician. Para el resto del mundo, sonaba a chiste, pero en Venezuela la gasolina era prácticamente gratis, más barata que el agua. Con $1 se podía llenar el depósito no de un coche, sino de toda una flota. Era una política de subsidios estatales, un legado de Chávez. Para los venezolanos era un derecho sagrado. Para la economía mundial, una perversión, un absurdo. El mercado no funciona así. Socavaba los cimientos mismos del capitalismo. ¿Cómo se puede vender algo por debajo de su coste? Esto creaba un mercado negro, contrabando a los países vecinos y, lo más importante, demostraba que era posible otro modelo. Un modelo en el que el principal producto de exportación de un país se entrega a sus ciudadanos casi gratis. Para los gigantes petroleros y los ideólogos del libre mercado, era como un trapo rojo para un toro. Esa herejía económica debía ser erradicada, y la gasolina debía volver al redil de la economía de mercado. Es decir, debía ser cara, como tiene que ser. Como entonces. Esta es una vieja y profunda herida. La nacionalización de los activos de ExxonMobil. En tiempos de Chávez, Venezuela decidió devolver al pueblo su industria petrolera y simplemente expulsó del país a las corporaciones estadounidenses, incluyendo a gigantes como ExxonMobil y ConocoPhillips. Les quitaron sus equipos, sus pozos, su infraestructura. Les dijeron, «Gracias, chicos, a partir de ahora seguimos solos». ¿Puede imaginar la furia en las oficinas de Houston? Es como si le quitaran el negocio que ha construido durante décadas. Las corporaciones acudieron a los tribunales internacionales, iniciando litigios interminables por miles de millones de dólares. Pero el rencor permaneció. Y esas corporaciones saben esperar. Son como los elefantes. Nunca olvidan. Y tienen una enorme influencia en la política de la Casa Blanca. Para ellos, un cambio de régimen no es una idea abstracta. Es la oportunidad de volver, de recuperar sus activos y de obtener una compensación, con intereses. La venganza es un plato que se sirve frío. A veces hay que esperar 10 o 15 años. Y luego están los lazos con Cuba, la isla de la libertad. Un dolor de cabeza para Estados Unidos durante 60 años. Y durante todo ese tiempo, Cuba sobrevivió gracias a sus patrocinadores. Primero fue la Unión Soviética. Cuando ésta se derrumbó, Venezuela ocupó su lugar. Durante décadas, Caracas suministró petróleo a Cuba a precios preferenciales, prácticamente gratis, a cambio de médicos y asesores militares. Para Cuba, era su sistema de soporte vital. Sin el petróleo venezolano, el régimen de Castro simplemente no habría sobrevivido. Para Estados Unidos, era como ver a tu vecino alimentar a tu perro rabioso, al que mantienes a dieta. Destruir el régimen de Maduro significaba cortar el oxígeno a La Habana, asfixiar la revolución cubana de una vez por todas. Era una estrategia de 2 por 1. Un golpe a Caracas se convertía automáticamente en un golpe a La Habana. Resolver 2 problemas de un solo golpe. Muy pragmático y muy cruel. Seamos sinceros, a Hugo Chávez y después a Maduro les encantaba provocar. No solo construían su propio modelo de socialismo, sino que lo hacían con el máximo ruido posible. Desde la tribuna de la ONU, Chávez llamó diablo al presidente estadounidense. Desafió abiertamente al imperialismo americano. No era solo política, era un espectáculo. La revolución bolivariana se posicionó como una alternativa para toda América Latina. Un nuevo camino libre de la influencia gringa. Para muchos en la región, sonaba atractivo. Para Washington, era insoportable. Estaban acostumbrados a ser la única superestrella en el continente, y de repente
aparecía un advenedizo que les robaba la audiencia. Era una batalla de narrativas, una guerra de ideas. Y en una guerra así no hay compromisos. Una de las ideologías tenía que ser borrada de la faz de la tierra, para que otros no se atrevieran a seguir su ejemplo. Petrocaribe. Recuerde este nombre. Fue otra de las ideas brillantes y descabelladas de Chávez. Ofreció a casi todos los países de la cuenca del Caribe comprar petróleo venezolano con un descuento enorme y a pagar en 25 años, con un interés del 1% anual. Para los pequeños estados insulares, fue un regalo del cielo. Se volvieron completamente adictos a la aguja petrolera venezolana. ¿Y qué daban a cambio? Lealtad política. En todas las plataformas internacionales, estos países votaban como Caracas necesitaba. Venezuela creó su propio pequeño bloque geopolítico, justo debajo de las narices de Estados Unidos, debilitando la influencia estadounidense en una región que Washington siempre había considerado suya. Era el poder blando en acción. Estados Unidos no podía competir con tal derroche de generosidad, así que decidió simplemente romper la atracción, destruir la fuente de ese queso gratis. La versión oficial dice que Estados Unidos lucha contra la corrupción. Y la élite venezolana, sin duda, dio motivos para ello. Miles de millones de dólares sacados del país. Lujosas mansiones en Miami. Coches caros. Yachts. Todo comprado a través del sistema financiero estadounidense. Y Washington, durante años, hizo la vista gorda. Pero de repente, abrió los ojos. Y comenzó a imponer sanciones a funcionarios y oligarcas concretos, acusándolos de corrupción y blanqueo de capitales. Era la excusa perfecta. Noble. Comprensible para todos. Luchamos contra los malos que robaron el dinero de su pueblo. Pero en realidad, era una herramienta. Una forma de dividir a las élites. De intimidarlas. De forzarlas a traicionar a su régimen a cambio de conservar sus activos. Es una táctica clásica. No luchas contra la mafia. Simplemente ofreces a unos mafiosos un trato para que entreguen a otros, y así, al final, controlarlos a todos. ¿Sigue aquí? Enhorabuena. Tiene nervios de acero. La mayoría ya habría huido a comprobar la composición de su café matutino. Pero nosotros cavamos más hondo, donde huele a mucho dinero y a cinismo geopolítico. Aquí tiene un dato de postre. Cuando Estados Unidos impone sanciones, congela cuentas. Miles de millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano y sus empresas quedan bloqueados en bancos estadounidenses y europeos. No se confiscan, se congelan. ¿Y qué hacen los bancos con el dinero de las cuentas? Exacto, lo usan, lo mueven. Ganan intereses con él. Es un negocio gigantesco. Miles de millones de dólares trabajando para la economía occidental mientras su dueño está sancionado. Es como quitarle el coche a alguien, no para venderlo, sino para usarlo mientras él no se porte bien. Un esquema muy conveniente y muy rentable. La destrucción de PDVSA, Petróleos de Venezuela, la compañía petrolera estatal, es otro capítulo. En su día fue la joya del país, una de las empresas más avanzadas del mundo. Pero años de mala gestión, corrupción e interferencia política la convirtieron en una sombra de sí misma. Y las sanciones de Estados Unidos le asestaron el golpe de gracia. La aislaron de la tecnología, de los créditos, de los mercados. El objetivo era simple: llevar a PDVSA a la quiebra total, convertirla en ruinas humeantes. ¿Para qué? Para luego, tras el cambio de régimen, llegar a las cenizas y comprarlo todo por una miseria. Es un esquema clásico de depredación corporativa a escala de un país entero. Primero, haces todo lo posible para que el activo se devalúe. Luego, apareces como el salvador. Lo compras por el 1% de su valor real y te conviertes en el dueño de las mayores reservas de petróleo del planeta. Un plan digno de Gordon Gekko en la película Wall Street. La codicia es buena. La ayuda humanitaria se convirtió en un caballo de Troya. La imagen que nos mostraron era desgarradora.
camiones en la frontera con Colombia, llenos de comida y medicinas, y el malvado dictador Maduro impidiendo su entrada, condenando a su pueblo al hambre. Fue una campaña de relaciones públicas potentísima. El occidente humano frente a un régimen inhumano. Pero veámoslo desde otro ángulo. Esos intentos de forzar la entrada de ayuda humanitaria fueron organizados y financiados por la oposición, apoyada abiertamente por Estados Unidos. No era tanto ayuda como un ariete político, una provocación. El objetivo era provocar una escisión en el ejército, obligar a los soldados a elegir entre disparar a su gente o dejar pasar los camiones y traicionar al régimen. Fue el uso del sufrimiento humano como arma política. Un caballo de Troya relleno no de guerreros, sino de cajas de arroz. Pero su objetivo era el mismo: tomar la fortaleza desde dentro. Luego vinieron los ciberataques a la red eléctrica. En 2019, Venezuela sufrió un apagón total. Durante varios días, casi todo el país quedó a oscuras. Se pararon los hospitales, el metro, las comunicaciones. El gobierno de Maduro afirmó inmediatamente que fue un ciberataque, que alguien desde fuera había hackeado el sistema de control de la principal central hidroeléctrica, el Guri. En Occidente se rieron, diciendo que era simplemente el resultado de la incompetencia socialista, que todo se había derrumbado por sí solo. Quizás, pero no seamos ingenuos. Estados Unidos posee las ciberarmas más potentes del mundo. Ya las usaron contra el programa nuclear iraní con el virus Stuxnet. ¿Recuerda? La capacidad técnica para provocar un apagón así la tenían. Y es el método perfecto de desestabilización. Paralizas un país, provocas caos y pánico, y además tienes las manos limpias, sin bombas, sin soldados. Simplemente alguien pulsó el botón equivocado. Muy conveniente. E imposible de demostrar. Ya mencionamos el oro en el Banco de Inglaterra, pero aquí hay un matiz importante. La negativa del banco a devolver a Venezuela su oro, valorado en $1.000 millones, no fue una decisión independiente de los banqueros británicos. Se hizo por orden directa de Washington, y ni siquiera se ocultó. El secretario de Estado de EEUOU, Mike Pompeo, instó personalmente a todos los países a bloquear los activos del régimen de Maduro. Fue un ataque coordinado, y Gran Bretaña jugó el papel de fiel aliado. Tenían como rehén un activo físico, los lingotes de oro. Era una palanca de presión potentísima. ¿Quieren su oro? Reconozcan a nuestro candidato a la presidencia. Esto ya no es economía, es chantaje gangsteril a nivel estatal. Imagine que deja su coche en el taller y el mecánico le llama para decirle: le devolveremos el coche cuando vote por el candidato correcto en las elecciones. ¿Absurdo? Sí. Pero así funciona hoy el sistema financiero mundial. También se trataba de eliminar a un competidor en el mercado del gas natural licuado, GNL. En los últimos 10 o 15 años ha habido una revolución del gas. Estados Unidos pasó de ser un importador de GNL a uno de los mayores exportadores. Construyen terminales, firman contratos, quieren conquistar el mercado mundial. Y Venezuela, además de petróleo, tiene enormes reservas de gas y planes para construir sus propias plantas de GNL. Es decir, en perspectiva, Venezuela es un competidor directo de Estados Unidos en un mercado muy rentable y en crecimiento, especialmente en América Latina. Destruir la economía de Venezuela significa destruir también esos planes. Eliminar del tablero a un futuro competidor antes de que haya hecho su primer movimiento. Es como en las carreras. No solo intentas ir más rápido, también haces todo lo posible para que al coche de tu rival se le caigan las ruedas. Los negocios son los negocios. Nunca se debe subestimar el factor humano, como la animosidad personal de Trump y Bolton. A veces, la gran política no se basa en cálculos complejos, sino simplemente en que a alguien no le gusta algo. El presidente Donald Trump era un hombre impulsivo que amaba las victorias rápidas y fáciles.
y su asesor de seguridad nacional, John Bolton, era el halcón por excelencia. Llevaba décadas soñando con cambios de régimen en Irán, Corea del Norte y, por supuesto, Venezuela. Para ellos era una cruzada personal. Veían en Maduro a un dictador débil e inepto y estaban convencidos de que bastaba con soplar fuerte para que su régimen se derrumbara como un castillo de naipes. Era una mezcla de obsesión ideológica y arrogancia. Querían una pequeña guerra victoriosa, sin un solo disparo, solo para demostrar a todos quién mandaba. A veces, las mayores tragedias de la historia comienzan con el ego inflado de alguien. El miedo a una segunda Cuba también es un factor clave. La crisis de los misiles de 1962 dejó un trauma profundo en la conciencia estadounidense. La sola idea de que pueda aparecer una base militar rusa cerca de sus costas les aterra. Y cuando Rusia comenzó a cooperar activamente con Venezuela, a venderle armas, a enviar especialistas militares e incluso a aterrizar sus bombarderos estratégicos Tu-160 en sus aeródromos, en el Pentágono se encendió una luz roja. Era el fantasma del pasado, el fantasma de los misiles soviéticos en Cuba. Permitir la aparición de una base rusa en toda regla en Venezuela era absolutamente impensable. Esa es la línea roja que Estados Unidos estaba dispuesto a cruzar de cualquier manera. Por lo tanto, había que actuar con antelación, destruir la posibilidad misma de tal escenario, arrancar a Venezuela de los brazos del oso ruso antes de que fuera demasiado tarde. El control sobre el delta del Orinoco es, quizás, el premio mayor. Mire el mapa de los yacimientos petrolíferos de Venezuela. El punto más codiciado es la llamada Faja del Orinoco. No es solo un yacimiento, es una gigantesca esponja subterránea impregnada de petróleo extrapesado. La mayor acumulación de hidrocarburos del planeta. Quien controla esta región, en esencia, se sienta sobre la válvula del principal tanque de petróleo del mundo. Es un premio estratégico que eclipsa todo lo demás. Es como poseer los derechos sobre el aire que todos respiran. El control de esta faja da la capacidad de influir en los precios mundiales del petróleo durante décadas. Todas las demás razones son solo la guarnición. Este es el plato principal. La batalla por Venezuela es, ante todo, la batalla por la faja del Orinoco. Por el derecho a decidir quién, cuándo y a qué precio tendrá acceso a este eldorado energético. El apoyo a Colombia es una pieza fundamental. Colombia es el principal y más leal aliado de Estados Unidos en América Latina. Durante décadas, Washington ha invertido miles de millones de dólares en el ejército colombiano para luchar contra los cárteles de la droga y las guerrillas de izquierda. Y las relaciones entre Colombia y Venezuela son terribles. Constantes conflictos fronterizos, acusaciones mutuas. Caracas apoyaba a las guerrillas. Bogotá era una base de operaciones para los servicios especiales estadounidenses. Son dos campos enfrentados. Y al apoyar a Colombia, Estados Unidos se encontraba automáticamente en estado de guerra con Venezuela. Ayudar a tu principal aliado a deshacerse de un vecino hostil es una causa sagrada. Refuerza tu autoridad. Demuestra que no abandonas a los tuyos. Es como en el patio del colegio. Si eres amigo del chico más fuerte, te conviertes automáticamente en enemigo de sus enemigos y participas en todas sus peleas, simplemente porque así es el código. Finalmente, todo se reduce a una demostración de fuerza. A veces castigas a alguien no por lo que hizo, sino para que los demás tengan miedo. Venezuela se convirtió en el saco de boxeo perfecto. Con su ejemplo, Estados Unidos mostró al mundo entero, y especialmente a América Latina, lo que les sucede a quienes deciden ir en contra del sistema, en contra del dólar, en contra de sus reglas. Fue un castigo ejemplar. Una ejecución pública. Miren todos. Aquí tienen un país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Y lo hemos convertido en ruinas sin un solo bombardeo. Simplemente con sanciones, presión financiera e intrigas políticas. Ahora imaginen lo que podemos hacer con ustedes, con su pequeña economía, con su moneda inestable. Fue una señal, muy clara y muy cruel. Quédense quietos.
jueguen según nuestras reglas, o les pasará lo mismo. Y esa señal fue escuchada en todo el mundo. Entonces, va encajando el rompecabezas. Ve ahora que detrás de la fachada de la lucha por la democracia se esconde un cálculo frío como el corazón de un cirujano. No se trata de derechos humanos, se trata del derecho del más fuerte. Es un juego de múltiples niveles donde están en juego billones de dólares y el control sobre el futuro del planeta. Nos muestran una telenovela lacrimógena, mientras tras el escenario se reparten activos de escala planetaria. Hemos analizado 33 razones, pero estas son solo las que están en la superficie. Hay otras, más profundas, más cínicas. ¿Quiere conocerlas? Suscríbase al canal para que juntos sigamos arrancando las etiquetas de la basura con la que nos alimentan. Y la próxima vez, analizaremos la razón número 34, esa de la que no se suele hablar ni en susurros. Y créame, después de esa, su mundo nunca volverá a ser el mismo.